se dio inicio de inmediato a la construcción de la fábrica KDF. En la primavera de 1939 se completó la primera fase. El plan era producir 150.000 automóviles para 1940 y llevar la producción en 1943 hasta 1,5 millones. Esta producción haría de la fábrica KDF la más grande de Europa por un enorme margen de ventaja. Su producción haría realidad el sueño de Hitler de rivalizar con los grandes gigantes automotrices de Estados Unidos. Un sistema poco usual fue puesto en marcha para vender la producción al público alemán. Se entregaba a los compradores una libreta de ahorros. Los pagos se hacían por medio de la compra de estampillas, y el costo de emitir la orden de compra y asegurar el auto eran añadidos al precio básico. El único color disponible era el azul grisáceo. Para finales de 1948 habían sido ordenados casi 170.000 vehículos. La distribución de los automóviles también era poco común. El comprador no podía recibir su auto hasta tanto no fuese comprada la última estampilla, y para recibirlo debía dirigirse a la fábrica misma. Ninguna agencia ni intermediario estarían en medio del proceso. Si el comprador no podía ir a recibir el auto, había un servicio de envío con un recargo de 5% sobre el precio de compra. Dos nuevas fábricas de la KDF entraron en desarrollo. Su propósito estaba más relacionado con los planes de Hitler que con los del automóvil del pueblo. El Kübelwagen era un auto rústico capaz de llevar 3 hombres y una ametralladora. Poseía un juego de velocidades reducidas, de modo que pudiese andar a la velocidad de marcha de un soldado con equipaje completo. Su alto rendimiento en cualquier terreno le permitía hacer frente a las más duras condiciones fuera de carretera. La segunda variante era aún más fuera de lo común. Se trataba del Schwimmwagen. La carrocería del KDF fue reemplazada por una carcasa a prueba de agua en forma de bañera. La transmisión convencional fue reemplazada por una tracción en las 4 ruedas, lo cual le permitía combinar las virtudes de un vehículo anfibio con las de un todoterreno. Para el momento de la invasión de Hitler a Polonia en 1939, el número de órdenes de compra para el automóvil del pueblo aumentaba enormemente. El KDF-Wagen había alcanzado su meta de producción. El interior espartano del automóvil disponía de suficientes asientos para acomodar 2 adultos y 3 niños, en cumplimiento con el decreto de Hitler, según el cual los niños y los padres no debían estar separados. Podía correr sobre las autobahn a 100 kilómetros por hora. Pero la guerra inminente impediría para siempre a los cientos de miles de familias que habían enviado órdenes de compra a recibir sus automóviles. Esta es la última forma del KDF-Wagen, un modelo de 1943, ahora en el Museo Volkswagen. Fue para ese el año que Hitler había planificado llevar la producción a 1,5 millones de autos. El primer KDF-Wagen salió de la línea de producción en agosto de 1940. Sin embargo, para 1943, la producción total de este auto apenas había alcanzado las 640 unidades. Muchos de ellos pasaron a servir como vehículos de uso personal de miembros importantes del partido nazi. Las prioridades de la guerra desviaron los recursos de la fábrica hacia los esfuerzos bélicos, incluyendo partes para aviones y para los misiles D-1. La fábrica se convirtió en blanco de los bombarderos aliados que, en una serie de ataques en 1944, lograron destruir 3/4 partes de la planta. En medio de los escombros en que se convirtieron las calles de Alemania, el grandioso plan de Hitler para el auto del pueblo parecía ser de otra época. La idea de un Volkswagen en cada garaje alemán era una remota fantasía de la mente de un dictador ya fallecido. Pero algo extraño estaba a punto de suceder. Las fuerzas aliadas de ocupación necesitaban un medio de transporte confiable. No disponían de suficientes autos y las averías eran comunes. Parte de la fábrica KDF se mantenía aún en pie. Se pidió a un joven mayor de la Armada Británica, Ivan Hearst, un informe sobre las posibles soluciones para la situación.
My initial brief was virtually zero, just to go to Wolfsburg and take charge of a factory, a derelict factory. Hearst debía hacer una evaluación de los daños sufridos en la fábrica y decidir qué debía hacerse. Most of the machine tools were still around. They'd been moved into cellars against possible bombing, which of course in the event did happen. The big presses were there, and the press tools were there. Hearst halló una mano de obra ideal en los antiguos prisioneros de guerra alemanes que aguardaban en los campos de prisión británicos. Production of the Beetle really got going, on a small scale of course, but this was a time when no other manufacturer in Germany was producing cars at all. First got going in March 1946 at a rate of 1,000 cars a month, which was the limit set by the availability of materials. La británica introdujo una orden de 20.000 autos. Para finales de 1946, más de 7.500 unidades Volkswagen habían salido de la fábrica. El automóvil del pueblo de Hitler estaba sobre las Autobahn, cumpliendo sus especificaciones de velocidad y consumo de combustible, esta vez bajo circunstancias muy distintas a las que había planeado. In 1947 was a time of complete change of the political climate. The Iron Curtain had come down, the Berlin airlift was on. Mientras Volkswagen y el resto de Europa se enfrentaban al bloqueo soviético de Berlín, el mayor Hearst y su oficial superior, el coronel Radcliffe, comenzaron a buscar a un alemán que se hiciera cargo de la administración de la fábrica. Al principio fue una tarea difícil. We looked around, asked around to the German Motor Industry Federation and to personal contacts and found nobody who was prepared to take on the job. Posteriormente, Heinz Nordhoff se convirtió en administrador general de Volkswagen. En 1949, la propiedad de Volkswagen fue transferida a Alemania. El cargo que estaba asumiendo Nordhoff representaba un reto inmenso. La economía alemana estaba devastada. Volkswagen tenía el potencial para ser uno de los elementos principales para su reconstrucción. Nordhoff había trabajado en ingeniería y en manufactura de camiones para la compañía Opel. Decidió adoptar la política de realizar un solo diseño. La Volkswagen produciría solamente el modelo escarabajo y no habría grandes cambios en su apariencia. Se aceleró la producción. Para 1949, Volkswagen era el fabricante más grande de la República Federal Alemana. Esta vasta fábrica, concebida por Adolf Hitler, destruida por los bombarderos aliados y vuelta a la vida por la Armada Británica en un período de apenas 4 años después de la guerra, ya contribuía con el 45% de la producción industrial total de Alemania. Las exportaciones iban a ser esenciales. A pesar de los grandes esfuerzos de mercadeo, el interés de Estados Unidos era escaso. Se desarrolló un modelo cabriolet descapotable. Max Hoffmann, el industrial que introdujo al mercado estadounidense los modelos deportivos Porsche, estuvo de acuerdo en ser representante de Volkswagen, pero para 1952 las cifras de venta solo alcanzaban algunos cientos de unidades. En 1953 fue cancelada la franquicia de Hoffmann y Nordhoff inició los planes para el establecimiento de Volkswagen de América.